Buenos días, compañeros. Mi nombre es Fabiola Giaz y yo soy la moderadora del segundo panel. Les doy la bienvenida. El segundo panel tiene por nombre Repensando el Territorio. Perdón. Entonces, a continuación les voy a presentar a los encargados de este panel, por lo cual les pido fuertes aplausos para cada uno. Para dar inicio a la actividad, démosle la bienvenida a Andrés Quesada. Él es un huérfano político, profesor inquieto, por parte de vivir con intensidad y ha estado presente en la lucha desde 2015, originario de la ciudad. Fuertes aplausos, por favor. Asimismo, le damos la bienvenida a nuestro compañero Erwin Sánchez, defensor de derechos humanos y de la madre tierra y comunicador de Radio Victoria, la voz de los pueblos. Fuertes aplausos, por favor. Asimismo, le damos la bienvenida al compañero Mauro Osorio, es activista, poeta urbano y artista visual. Fuertes aplausos, por favor. Así que damos inicio al panel, al segundo panel de nuestra actividad de jóvenes. Asimismo, les quiero dar unas recomendaciones. Por favor, poner los teléfonos en vibración, ya que cuando hay sonido o algún tono, pues como que nuestra atención se distorsiona, ¿verdad? Asimismo, por favor, no salir de sus asientos por lo mismo de la atención. Y cada panelista tiene un tiempo de 25 minutos y al finalizar podremos realizar nuestras preguntas. Asimismo, vamos a dar inicio. Iniciamos con el compañero Andrés Quesada. Nos va a hablar sobre la aproximación conceptual en un enfoque histórico del territorio. Aplausos, por favor. Bueno, muchas gracias por el espacio. Compartir la palabra es muy valioso y creo que la honestidad que aquí estemos buscando nos sirva para pensarnos, para cuestionarnos, para vernos en el espejo y para saber cómo dar pasos firmes hacia el horizonte que hemos trazado, plurinacional. Primero quisiera empezar haciendo, no sé si sea lo que se esperaba de mi intervención, pero haciendo ciertas precauciones de la juventud como identidad política, o sea, como la juventud como lugar para hacer política. Que nada que tiene que ver con juventud, que no tiene nada que ver con eso, sino como con esta idea de que hay una virtud esencial en ser joven. O sea, como que por ser joven tenemos una ventaja. Radio Fejer 1420 AM presenta el siguiente programa. Escuche los miércoles de 9 a 10 de la mañana por medio de la 1420 AM, la hora constituyente plurinacional, un espacio donde se expondrá la mirada de los pueblos para la construcción del Estado plurinacional. Radio Fejer, comunicando buen vivir. La Hora Constituyente Plurinacional, un espacio que abordará para qué y por qué impulsar procesos constituyentes plurinacionales en las repúblicas de Abya Yala, contar que se busca consensuar e implementar. Hablarán para los pueblos desde los pueblos, las voces plurinacionales. La Hora Constituyente Plurinacional, una producción del Comité de Desarrollo Campesino, CODECA. Muy buenos días, amigas y amigos. Gracias por seguirnos a través de este canal Codeca Guatemala, que es una producción de la Hora Constituyente. Estaba anunciado y está anunciado para todos los miércoles de 9 a las 10 de la mañana, producido en este canal de Codeca para los otros canales de la multiplataforma, como es Roxinaco Internacional del Ecuador, las radios de FGR, obviamente, con quienes producimos este espacio, el canal de Codeca Guatemala, Radio Victoria, Juventud Plurinacional. Y el joven como no ha sufrido lo que yo sufrí. Y en este caso también para Al Carajo de Colombia. Estos son los canales por donde estamos transmitiendo este segundo programa que se llama Hora Constituyente, que lo hacemos desde aquí, desde Centroamérica, cuando son las 9:01. Para hoy tenemos el tema de
Reconstruyendo nuestros territorios para el buen vivir, una mirada desde la juventud. Es un espacio de reflexión que está realizándose por segundo día consecutivo por las juventudes plurinacionales de las comunidades de resistencia articulados en Codeca. Muchísimas gracias por seguirnos y aquí entramos con audio ambiente para que usted disfrute de esta primera parte de los expositores. Está exponiendo en este momento el filósofo Andrés Quesada de la Universidad de Andívar sobre el concepto de la territorialidad en estos tiempos. Va a estar también en esta mesa Mauro Osorio hablando del concepto de territorialidad de las ciudades y obviamente Edwin Sánchez, el director o coordinador de Radio Victoria, abordando la propuesta de territorios para la nueva Asamblea Constituyente desde los movimientos sociales, concretamente desde el movimiento Codeca. Vayamos con audio ambiente. Que va a todos los impuestos que hay en el territorio de las diferentes organizaciones de cooperación internacional civil que hay, pero atrapados en esa lógica de la juventud como identidad política, sin un horizonte refundacional, sin una implicación con el territorio, más allá de esa abstracción de la juventud, ¿verdad? De los que nos van a salvar, que son el futuro del país. Entonces eso quería poner como de punto de entrada. Luego a mí se me invita a hablar para hablar del territorio, ¿verdad? Y por lo regular también ha habido este error de concebir de que el territorio es todo lo que está fuera de la ciudad. Defender los territorios es defender lo que está fuera de la ciudad, como que si aquí en la ciudad flotáramos, como que aquí en la ciudad no hubiera suelo sobre nuestros pies y no hubieran especies, animales que defender y tradiciones orales que seguir continuando. Y a mí me parece eso problemático. Sin embargo, hay distinciones, ¿verdad? Y bueno, para empezar, dejemos de entender el territorio como que si fuera propiedad privada, ¿verdad? Como que el territorio es el papel que dice que yo tengo eso. El territorio es muchísimo más que la propiedad privada. Muchísimo más. De hecho, la propiedad privada es una idea, un intento de despojar al territorio de todas las relaciones que lo explican. Entonces, el territorio es no solo la tierra o la propiedad de la tierra, sino son las relaciones entre humanos que se dan en el territorio. Suena abstracto, pero las relaciones que tenemos entre humanos, entre personas, las amistades, son parte del territorio. Defender las amistades, las afinidades, las simpatías que gente en un territorio tiene entre sí, es defender el territorio. También es la relación del humano con el ecosistema. Las relaciones que se dan entre animales y personas, entre animales, entre personas y el viento, entre personas y el sol, entre personas y la lluvia, en un territorio, eso también es parte del territorio. Y defender el territorio en ese sentido es defender esa relación. Y también el territorio es el lugar donde se dan relaciones del ser humano con el cosmos. ¿Cómo entiendo al cosmos en el que estoy parte? Es decir, las tradiciones espirituales que se dan en un territorio, las creencias que surgen en un territorio son parte de su territorio. Entonces, territorio no solo es la tierra. Defender el territorio entonces es defender las relaciones de las personas que construyen vida en determinado lugar. Entonces, eso como un punto de partida para entonces, ahora, ¿cómo entendemos el territorio en la ciudad? Cuando por lo regular aquí en la ciudad la forma regular de vida es a partir de la renta. No sé si sea lo mismo en lugares donde quizás sí se tiene acceso a tierra o bueno, de eso habrá que escuchar porque no es lo que yo conozco. Lo que yo conozco es que aquí se renta el lugar donde uno vive y por tanto es muy difícil arraigar relaciones en determinados puntos porque lo regular es que uno se va a estar movilizando. Uno se va a estar movilizando y va a vivir en diferentes zonas. Y entonces hay una diferencia quizás que hacer entre la experiencia barrial y la experiencia residencial. La experiencia barrial, que es un mundo que para quienes venimos de un contexto residencial como el mío, es un mundo desconocido. Es un mundo del cual la organización política aún no ha madurado a tener la capacidad, lo voy a decir en estos términos metafóricos, de atravesar el barranco. La sociedad civil, en ese sentido, es una sociedad civil que opera en el ámbito de lo residencial, no en el término de lo barrial. Quizás en lo barrial es más fácil comprender un sentido de territorialidad, y por eso los códigos de los jóvenes de los barrios tienen mucho que ver con códigos más cercanos a la experiencia
violencia territorial que conocemos del ámbito rural, la defensa del territorio y las leyes de la calle, ¿verdad? Son más parecidas a esa experiencia quizás comunitaria de vida. Pero yo hablo, y mi condición y mi historia es propia de la vida residencial. Entonces, cuando hablo de territorio, para mí, el reto consiste en cómo lograr vincular en un horizonte plurinacional, en un horizonte de romper el país como nos es dado y construirlo como lo imaginamos. Implica atravesar el borrado, implica que haya un encuentro de clases, porque finalmente, aunque algunos tengan más acceso que otros a determinados bienes, y aunque en algunas zonas llegue el agua y en otras no, finalmente todos estamos atravesados por una explotación de clases. Finalmente, aunque haya diferencias entre unos que tienen un poco más y otros que tienen un poco menos, no podemos por esas diferencias olvidar que el enemigo compartido y común siempre va a ser la sociedad, la élite que tiene el control de los medios de producción. No sé si estoy dando muchas vueltas, pero yo tenía las ideas de vueltas y así espero lograr comunicar. Y así espero comunicar algo que pueda servir. ¿Cómo defender entonces el territorio en el área urbana? Esa es una pregunta difícil que hacernos. ¿Cómo defendemos aquí el territorio? Y tal vez Mauro me ayuda aquí a complementar esta pregunta. Pero la forma, si defendíamos el territorio como defender las relaciones que se dan en él, pues defender el territorio urbano es tal vez defender las relaciones que se han dado entre nosotros, es cuidar los espacios que tenemos, es, por ejemplo, tener la osadía de construir comunidad con los vecinos. Aquí en la ciudad pasa que uno tiene vecinos y no sabe quiénes son. No hay esas relaciones. Uno no saluda a sus vecinos porque aquí las dinámicas del miedo, del otro como potencial peligro, no nos permiten reconocerlo. Entonces aquí lo que hay que hacer es que hay que reconstituir el territorio, porque nos lo han negado. Cuando terminó la guerra, que es un terminar entre paréntesis, entre comillas, las dinámicas de despojo y de muerte continuaron, todas las armas, toda la violencia que estaba siendo empleada en los territorios, usando esa idea de que los territorios es lo que está en la ciudad, migró a la ciudad. Y entonces todos los trabajadores de la seguridad, todos los militares que sabían ejercer la violencia, se quedaron sin trabajo. ¿Y cuál fue ese trabajo que encontraron? La seguridad privada. Y entonces las colonias se fueron cerrando y empezaron a salir caritas en todos lados, talanqueras, que piden que uno se identifique para poder entrar. Y entonces la ciudad, en algún momento tenía cierta cohesión, cierto sentido de comunidad, que generaba un sentido de territorialidad, se fragmentó en muchas colonias y en muchas garitas y en miedo. Y sobre todo, no solo fue algo que operó a nivel de la realidad material, sino también operó a nivel de las personas, subjetivamente. Es decir, perdimos la capacidad de reconocer al otro, porque el otro es un enemigo, el otro es un potencial asaltante o el otro es un potencial alguien que me quiere quitar algo a mí, de mi propiedad privada. Y entonces se fragmentó la territorialidad. Entonces, hablar de territorio es cómo revertimos entonces esa separación que nos hicieron en la ciudad, cómo volvemos a reconstituir al territorio, cómo hacemos para saltarnos la garita, metafóricamente en un inicio. Y bueno, creo que la refundación materialmente. Imaginemos un país donde no hay que estarse identificando en talanqueras porque no son necesarias las talanqueras, porque confiamos en el hermano que como nosotros quiere vivir bien, ¿verdad? Quiere un buen vivir. Sin embargo, ha sido un gran reto para el movimiento, para el actual derrotado movimiento contra la corrupción, enlazar, digamos, las luchas de lo residencial con las luchas de lo barrial. Pareciera ser que son dos mundos completamente ajenos y que no tienen intereses comunes por los cuales luchar y compartir. Y para mí ese es un problema, pero es difícil lograr hacer ese entendimiento, porque entendernos entre diversas clases sociales es duro, es incómodo, implica asumir el conflicto. Y aquí, para lograr esta articulación, es importante vencer ciertos esencialismos. ¿A qué me refiero yo con esencialismo? Me refiero a esencialismo, a pensar, por ejemplo,
que por pertenecer a determinada categoría, yo esencialmente tengo un privilegio para entender el mundo. Entonces, yo por ser joven, esencialmente entiendo más que alguien que es adulto. O yo por ser mujer o por ser hombre, esencialmente entiendo más por ser de esa categoría que por otra, que alguien más de mí. O por ser intelectual, ahora resulta que entonces yo entiendo más el mundo que otras personas. Entonces hay que cuidarnos de esos esencialismos, porque esos son los que nos permiten realmente reconocernos, entendernos y sí, entrar en conflicto, pero no un conflicto como lo entendemos, que pensamos que el conflicto es el fin de la relación. Una vez entro en conflicto con alguien, ya no somos amigos. No, entender el conflicto como aquello necesario para hacer la relación más fuerte, más real, más espontánea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo concebir el conflicto no como un problema, sino como parte del proceso que tenemos que llevar para reconocer, para vernos a los ojos y saber que somos iguales? No se llega al reconocimiento solo así porque así. No me voy a identificar yo con mi ropita toda bonita, con alguien que está en una condición mucho más cruda, y solo porque yo le diga somos iguales, ya vamos a sentirnos iguales. Para que ese sentirnos iguales suceda, tiene que haber cierto conflicto. Y nos tenemos que hablar de cuáles son las responsabilidades sistémicas que tenemos cada uno en nuestros lugares para que nuestra capacidad de reconocernos no suceda. Y a partir del conflicto y reconocernos, entonces ya podemos luchar juntos. Y ese es el problema de la unidad. El problema de la unidad, o mejor dicho, de la articulación, que es una palabra más adecuada, porque unidad a veces implica la idea de que las diferencias se olvidan, de que nos unimos y que ahora ya no hay diferencia. La articulación da cuenta de que lo que se está articulando es lo diferente. Y el problema de la articulación es que demanda conflicto. No hay articulación así como quien dice nos estamos juntos y para siempre para adelante, si no nos hablamos las cosas, si no nos decimos las cosas que nos molestaron, si no decimos en qué momento se rompió la confianza y cómo podríamos hacer para volver a reconstruir. Entonces mi invitación en ese sentido para reconstruir el territorio, en el caso urbano, es atrevernos a acusar el conflicto. No desde los salones y desde la intelectualidad exclusivamente, aunque es muy importante la teoría siempre, sino desde el encuentro. Metafóricamente es el hecho de que la gente, la capa media de la clase residencial, tiene que ir al encuentro de las capas más bajas de los barrios y entender cómo juntos, superando las contradicciones que enfrentan, pueden ir hacia un horizonte profesional en el que ni uno ni otro estén agobiados por la opresión de clase. Ese es un horizonte. Pero además, ¿cómo hacer luego, no solo esa articulación entre el barrio, entre el residencial y lo barrial, que son categorías como muy amplias, porque tal vez hay muchísimas más tipos diferentes de estratos en la ciudad. ¿Cómo hacer para lograr la articulación entre el campo y la ciudad? Es una articulación aún más difícil. O bueno, no sé si aún más difícil, pero tanto más difícil, igual de difícil. Si nos ponemos a pensar en una articulación, pensemos que necesitamos sí o sí funcionarios públicos, ¿verdad? Porque la gestión del Estado va a requerir técnicos. Vamos a necesitar no a 300, sino a unos 5,000. Estoy sacando el número del aire, pero vamos a necesitar muchísima gente profesional. ¿Dónde están estadísticamente los profesionales? En la ciudad. Sin embargo, en la ciudad, tener el acceso al conocimiento profesional y técnico no me da el acceso al entendimiento de la realidad de las opresiones como se viven de sus formas crudas. Aunque claro, todos vivimos opresiones de diferentes formas, pero digamos, la explotación laboral que vive un trabajador que corta la caña no es la misma explotación laboral que experimenta a alguien que trabaja en un call center que gana 5,000 pesos. No obstante, ambos están explotados. Y regresando al punto de cómo hacer la articulación campo-ciudad, entendiendo de que es en la ciudad donde están los profesionales, ¿cómo hacer entonces esa articulación? Porque el gobierno de la reputación va a necesitar profesionales. ¿Cómo va a hacer el gobierno para tener suficientes profesionales que tengan y comparten el sentido ético, que comparte el movimiento de liberación que viene desde abajo? Para lograr eso, creo que los profesionales tenemos que concebir algo que Dussel, el Estado mexicano, dice, y que lo dicen los zapatistas, de mandar obedeciendo. No vamos a mandar pensando que la fuente del poder es la genialidad de ser profesionales, que no es más que un acceso, un privilegio. En sí mismo no es malo, pero es privilegio. Sino cómo hacer para que los profesionales urbanos entremos al proceso de la reputación, entendiendo nuestro rol
obediencial. La fuente del poder no somos nosotros como profesionales geniales, sino la fuente de poder es el movimiento del político, al cual nosotros respondemos en una relación de obediencia. Para este mismo pensador, él tiene una forma muy bella de entender la política. Y él dice, la política es la obediencia a la necesidad de quien sufre. Lo repito, la política es la obediencia a la necesidad de quien sufre. Si vamos a subir un volcán, no sé si alguna vez has subido un volcán, va a ser un trayecto largo, somos 10 personas, 3 de las cuales caminan muy lento en determinadas situaciones. El político de ese grupo sería el que está velando porque los que van hasta atrás de la expedición no se separen de los que van hasta adelante, para que la expedición se mantenga en un mismo cuerpo. Es decir, el político es el que está atendiendo a la necesidad del último. Eso tiene que ver con las ideas evangélicas de los últimos serán los primeros. En ese sentido, si comprendemos así la política como la obediencia a la necesidad del que sufre, la corrupción es la deslealtad a la necesidad del que sufre. Entender así la corrupción es mucho más rico que entenderla como el mero hurto. Hay robaron cosas y por eso son corruptos. Sí, pero la corrupción, comprendámosla más allá de eso. Si la corrupción, si la política es la obediencia a la necesidad del que sufre, la corrupción es esa deslealtad. Digo esto porque entonces los políticos profesionales de la ciudad nos corresponde entrar en el proceso de la refundación con humildad, con capacidad de escuchas y con una profunda convicción de que el hacer político es la obediencia a la necesidad de quien sufre. Claro, todos sufrimos y luego es difícil hacer esas jerarquías de quién es el que más sufre, entonces a quién le hacemos más caso. Y para eso necesitamos la política, para entender que el sufrimiento es complejo, porque está la obsesión de clase, ¿verdad? Que es la que nos tiene como trabajadores asalariados y que nos enajena de nuestro propio trabajo y trabajamos un montón y sin embargo ese trabajo se queda en las manos de alguien más. Y mientras más trabajamos, menos trabajo hay, y mientras menos trabajo hay, más desigualdad hay, etc. La opresión de clase que hay que entender. Está la opresión de género, que también existe, ¿verdad? No es un secreto que es un tema incómodo, pero a la chica esta Jacinta o de Codeca, la historia de ella es incómoda hablarlo, y ahorita seguro estoy incomodando, pero porque fue un mismo compañero de Codeca quien acabó con ella, según lo que se sabe. Entonces está la opresión de género y está la opresión de raza, ¿verdad? La opresión de raza que tiene que ver con que hay una herida colonial que explica cómo se relacionan los cuerpos entre sí, ¿verdad? Y cómo hay cuerpos que se consideran más válidos que otros, cuerpos que se consideran que son buenos para pensar, cuerpos que se consideran que son buenos para trabajar, y esas ideas son muy difíciles. Entonces la opresión hay que entenderla no dándole prioridad a una sobre otra, ¿verdad? No como diciendo, primero salgamos de los oligarcas y después vemos qué hacemos con las mujeres patrianas. O primero quitémonos el yugo colonial de nuestras cabezas y después vamos a ver cómo hacemos la lucha de clases. O primero, no, ambas, la lucha de clases, la lucha de género, la lucha de raza, la lucha anticolonial, o antirracista, la lucha socialista contra el capitalismo y la lucha, bueno, también otra dimensión también, la lucha imperial, que vendría a ser, digamos, una hermanita de la lucha de clases, una emparentada. Entonces, ¿cómo hacer para llevar esas tres luchas de forma simultánea y paralelamente? ¿Verdad? No abandonando una a costa de la otra, ni dejando que un avance a costa de olvidar la otra, ni sacrificando una, sino cómo entender que la integralidad de la emancipación es la integralidad de la emancipación de las culturas, de los trabajadores y de las mujeres, paralelamente. Bueno, no sé si todavía tengo tiempo. 3 minutos. Y por último, para lograr construir territorios diferentes, hay que tener y rescatar y cultivar nuestra capacidad de imaginar. Y eso es difícil, porque a veces imaginar implica ver lo que todavía no es. Y entonces cuando nos preguntan por una solución, o nos piden que creemos algo, lo único que vamos a hacer es agarrar las cosas que ya existen del mundo, darles una vuelta y responder con lo mismo. E imaginar implica crear algo que todavía no existe.
La refundación es un inmenso esfuerzo de imaginación. Es decir, muchísima gente, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, tenemos que estar imaginando simultáneamente una misma idea o un conjunto de ideas similares hasta el punto que eso que todos estamos imaginando se vuelve realidad. Dice María Zambrano, no se pasa, una pensadora española, dice, no se pasa de lo posible a lo real. Eso sería la salida reformista. ¿Qué es posible? No, ahorita no hay condiciones para eso, no hay condiciones para esto, ahorita lo que es posible es una reforma a esto. Eso es lo que es posible. Dice María Zambrano, no se pasa de lo posible a lo real. Se pasa de lo imposible a lo verdadero. Es decir, eso que dicen que hoy es imposible, que no hay condiciones, que la correlación de fuerzas no están dadas, que hay que esperar todavía, que no se puede la recuperación, que es iluso pensar en un estado plurinacional. Eso que dicen que es imposible, ¿cómo hacemos para hacer el paso de que es imposible se vuelva verdadero? Se vuelve verdadero en la medida en la que nuestras convicciones y nuestra práctica política apuntan hacia ello. ¿A qué voy con esto? Si yo digo que no es posible, al acto mismo de decir que no es posible, lo estoy haciendo imposible. Y cuando yo digo que es posible, el acto mismo de decir es posible, y que ese decir es posible, yo se lo digo a otra persona y esa persona diga es posible, ese acto de hacerlo posible es lo que nos hace posible. Es decir, en la medida en la que concebimos nuestros horizontes de buen vivir como hechos posibles, los hacemos posibles. Y en la medida en la que dudamos, en la que decimos, no, o bueno, sí lo digo para afuera, pero adentro de mí, yo la verdad, pero está bueno, digamos que sí hay un estado planetario, es el discurso, pero realmente creo que es posible. Si creo que es posible, estoy dispuesto a cometer las locuras que hay que cometer para que tal imaginación pase de lo imposible a lo verdadero. Porque recordemos, no es de lo posible a lo real, es de lo imposible a lo verdadero. Y verdadero es el sentirnos plenamente vivos, plenamente dueños de nuestro trabajo, plenamente reconocidos por esos otros, plenamente reconocido en mi lugar, en mi hogar, donde mi esfuerzo no es dado por sentado como natural, sino que es dado por un esfuerzo que merece entonces un rédito, un reconocimiento, ¿verdad? Los platos no se lavan solos, la cama no se hace sola, sino que alguien la hace. Entonces, ya para ir terminando, mi invitación entonces es a que cultivemos nuestra capacidad de imaginar lo que no se ha imaginado. Y que esa capacidad de imaginar es un músculo importantísimo de la reputación. Si no tenemos capacidad de imaginar, si no tenemos capacidad de ver las cosas no como son, sino como pueden ser, y si esa capacidad de imaginar juntos las cosas como pueden ser no nutre nuestro diario actual, pues la refundación se nos aleja y el horizonte del buen vivir se nos aleja. Entonces, la invitación es a que con las herramientas de la teoría, desde el diálogo intergeneracional, viejos y jóvenes, imaginemos y nos acerquemos luego con las herramientas de la teoría, con las herramientas de la técnica, de las profesiones, a hacer esas imaginaciones cosas concretas y posibles. Fueron las palabras de Andrés Quesada, nos hablaba sobre el riesgo del juventismo, el sufrimiento no genera conocimiento, y es cierto, si recuerdan, ayer el compañero Marcelo nos dijo lo mismo, ¿verdad? De que a nosotros como jóvenes nos dicen que no sabemos porque no tenemos dicha edad. Asimismo, también nos hablaba de cómo defender el territorio urbano, también sobre la articulación, que es la palabra más adecuada para definir unidad, y sobre todo nosotros ser transparentes y tener imaginación. Nosotros como juventud tenemos un poquito la mente más fresca, y también sobre todo nos hablaba de un tema muy importante, que es sobre la opresión de género y raza. Ustedes saben que eso es muy cierto ahorita en la actualidad, lastimosamente a veces el riesgo es más contra la mujer. Y asimismo, aplausos por favor, la verdad a mí me gustó mucho la intervención del compañero. Ahora le vamos a dar el tiempo a nuestro compañero Edwin Sánchez, que nos va a hablar sobre territorios para el buen vivir en la propuesta de Codeca y MLC. Aplausos por favor. Chonte, Huitzin, Euzik, con golpe que
insala walmile tu toque de salón to nafti tecodeca tiliti tu ipumali tu chispukti mi mactano Guatemala. Hermanos y hermanas, un saludo. Elvin Sánchez del pueblo MAM. Las palabras que voy a decir, los voy a decir con el corazón. Primero, me alegro muchísimo. Estoy muy contento de estar aquí en la escuela de Codeca. Fue lo que dije en nuestro idioma. Recientemente, pues, se conmemoró, ¿no?, el Día Internacional de los idiomas, no de lenguas, porque también hay que ir rompiendo esas categorías de inferioridad, porque por ahí vemos lenguas, y uno va a la escuela y nos dicen, tú hablas en lengua, todos tenemos lengua, y esa categoría de inferioridad que también fue propia del colonialismo, hay que ir rompiendo, y no nos avergoncemos de hablar nuestro idioma. Nuestros abuelos y abuelas han compartido un sufrimiento, pero también han resistido en el tiempo. La prueba de ello es que ahora estamos recuperando nuestra identidad, nuestro idioma, nuestra cultura, nuestra espiritualidad. Bueno, me toca, pues sí, dialogar sobre algo que en el conocimiento occidental se conoce como un espacio físico, territorio. Así nos han enseñado en las escuelas, ¿no? Territorio es ese espacio, ¿no?, donde un pueblo está asentado. Y así lo han concebido, así nos han enseñado en las universidades, en las escuelas, ¿no? Como ese espacio físico, incluso que se puede explotar, que se puede utilizar como recurso, ¿no? Y ahí viene toda esa mentalidad colonial que nos dice que ese territorio, que es el suelo, que es ese espacio físico, es un recurso. Y por ahí hay que romper esa categoría, porque no es un recurso. Para nosotros es algo sagrado, es vida, va mucho más allá de ese espacio físico. Para entender ese concepto de territorio, tenemos que hablar un antes y un después, ¿no?, de la colonización, de la invasión europea, que no solo fue española, fue portuguesa, fue inglesa, ¿no?, alemana también incluso, y nuestros abuelos y abuelas, pues sí, concebían ese espacio de manera colectiva. Ya luego con la colonización rompió con ese esquema de vida de nuestros ancestros. No solo obligó a migrar a nuestros abuelos y abuelas, sino también con ello vino el genocidio, que no es únicamente una palabra que se da producto de la guerra interna, que se habla de, pues sí, gobiernos militares que, pues sí, cometieron actos de genocidio. O sea, con la colonización, con la invasión europea, se empezó a destruir la comunidad y con ello la forma de vida y desplazarnos del territorio. El racismo extremo, considerarnos incluso como salvajes, que no teníamos alma. Y allí empezamos nosotros a perder la vida misma, ¿no?, a querer desprendernos de la vida misma.
a desprendernos de nuestra identidad, desprendernos de nuestro idioma, desprendernos de nuestra espiritualidad. Ah, ustedes son seres sin alma. ¿Sí? En ese sentido, se empezó a dar la migración, ¿no? Nuestros abuelos tuvieron que irse para preservar la vida misma, tuvieron que dejar incluso las tierras fértiles, esconderse en los barrancos, en las montañas. Cuando ayer exponíamos qué hay dentro del territorio y veíamos, ¿no? En la costa sur están las mejores tierras, hay banano, hay caña, hay palma, hay turismo, hay playa. ¿En manos de quién está todo eso? Comunidad La Verde, San Andrés Villaseca, Retaluleu. Una comunidad que en pleno siglo XXI fue desplazado por la familia Fernández, hijos de españoles. Cuando llegamos como movimiento Codeca a establecer un diálogo entre el gobierno, no todas las instituciones estatales, ellos dicen ante las instituciones estatales, es que esas tierras nos las dejaron nuestros próceres. Y cuando hablo de próceres, a mí se me enchina la piel. Porque ¿saben qué nos dijeron allá en la escuela? ¿Qué eran los próceres? A gente que teníamos que admirar. Gente que teníamos que ser como ellos. Cuando esos próceres en realidad despojaron de las tierras, del territorio a nuestros abuelos y abuelas. Comunidad La Verde, incluso hay un camposanto. Tuvieron que dejar allí incluso esas familias a sus ancestros allí. Y el Estado niega incluso que esa comunidad existe. La municipalidad, con tal de quedar bien con el patrón, niega que esa comunidad existe. Y cuando preguntamos nosotros a estas personas que dicen que son sus próceres los que heredaron esas tierras, y les empezamos a preguntar, bueno, y antes de sus próceres, ¿quiénes eran dueños de esas tierras? De ese territorio. Y no saben qué responder. El despojo de tierra aún persiste. Tenemos ejemplos, ¿no? La zona del Polochí, los hermanos de Macho Creek, ¿no? Que el movimiento Codeca también está dando acompañamiento. ¿Cuántos años tiene asentada ahí la comunidad, ese pueblo quechí? Y quieren negar la existencia todavía de ese pueblo, de esa comunidad. Y entonces la colonización pues, sí vino a romper esa colectividad y nos empezaron a poner fronteras. Porque resulta que el pueblo maya no está aquí únicamente en Guatemala. No es San Marcos nada más, no es Quetzaltenango, no es Huehuetenango, no es Retaluleu. También abarca la zona de Yucatán. Con la colonización empezaron a ponernos cercos, fronteras. Y entonces ahí hay una descomposición, ¿no? De toda una nación, la nación del pueblo maya, por citar un ejemplo. Porque luego también, por ejemplo, el pueblo Echí, que está en Alta Verapaz, que está en el Estor, que hay en el Petén, pero que también está en Pérez. Por citar otro ejemplo. Hablar del territorio para nuestros pueblos no es únicamente hablar de ese espacio físico. Y lógicamente, Guatemala, la riqueza de Guatemala y de todo lo que posee la oligarquía se fundamenta en ese latifundio, ¿no? La acumulación
y el acaparamiento de las tierras. Hugo Molina, por ejemplo, empieza las tierras desde Escuintla, Suchitepeques, Retaluleu y parte de la zona de Chiapas. Y en ese sentido, una sola persona, ¿cuánta extensión de tierra? Y nos preguntamos, ¿esas tierras de quiénes eran antes? Importante hacer ese cuestionamiento. Nuestros abuelos y abuelas, a pesar de ello, resistieron, conservaron nuestra cosmovisión, nuestra espiritualidad, y en ella emerge nuestra estructura comunitaria como una forma de vida. Y de ahí se empezó a plasmar, ¿no?, en las constituciones de los estados-nación o de las naciones republicanas, ¿no?, que ya cumplieron recién 200 años. Empezaron a individualizar y a ver lo que ellos llaman propiedad privada. Lo que para nosotros era una estructura colectiva. Es una estructura colectiva, es una estructura comunitaria, ¿no? Yo defiendo lo mío. Empezar a meter eso en la mente para desarticular la estructura colectiva de nuestros pueblos. La categoría de ciudadano, incluso ya con el modelo de Estado-Nación, ¿no? El tema de la propiedad privada, la individualidad, la categoría de ciudadano también coadyuvó a perder nuestra identidad, a convertirse en individuos sin identidad ancestral. Por eso ahí nosotros cuestionamos qué queremos ser. ¿Queremos ser ciudadanos? Esa es una buena pregunta que tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Queremos ser una sociedad? ¿O somos una comunidad? Desde ya teníamos una estructura. Ahora, ¿qué hay que hacerse esas preguntas ya en categoría? Y entonces, con el Estado plurinacional, ¿qué se pretende? Reconstruir territorios, y muy de acuerdo con el hermano Andrés, reconstruir territorios. Y entonces empezamos a pensar nuevamente en recuperar las prácticas ancestrales. ¿Qué es para nosotros nuestra madre tierra? Vida, es alimento, es el que nos amamanta, nos da agua, aire, bosque. Incluso con el colonialismo perdimos también nuestros lugares espirituales. Hoy nos niegan. Edwin, que pertenece al pueblo Mayamá, no es que puede entrar tan fácilmente al Nimja allá en el Acintal, a la Casa Grande. ¿Y quién administra el Nimja en el Acintal? Un alemán. O sea, el modelo de Estado-Nación ha negado eso, nos ha quitado, nos ha querido desprendernos de nuestra identidad. Y una vez que te desprendes de tu identidad, de la vida misma, sí. Entonces, ahí es donde aprovecha el modelo de Estado-Nación, ¿sí? Con el sistema neoliberal de saquear territorio. Y ahí miramos el caso de Xalapán, miramos el caso de las mineras, miramos el caso de Chiapa también, otros territorios que están siendo acabados. El mismo Estado les da licencia. Entonces, creo yo que tenemos que recuperar de corazón las enseñanzas de nuestros ancestros y no caer a la trampa del neoliberalismo. Solo ya hablan de energías limpias, ¿no? Incluso de ecología.
Hay que cuidar también la tierra, dice él. Pero no es en sentido de la vida, sino porque ellos están buscando cómo explotar nuestros bienes naturales. Y no hablo de recursos naturales. Hablar de territorio implica no solo hablar del suelo, del espacio aéreo, y eso tenemos que entender muchísimo. Sobre todo los que hacemos comunicación, porque incluso para que un pueblo hoy, bajo este modelo de Estado-Nación, pueda hacer comunicación, y hablo en temas de radio, incluso te llega el espacio radioeléctrico. Cuando eso mismo pertenece también al territorio de las naciones o de los pueblos. Y hablo en términos de naciones ya porque creo yo que es imposible hablar de territorio si no nos reconocemos como naciones. Las naciones específicamente reconocen también un territorio. Y bajo el modelo de Estado-Nación han dicho, etnias, pueblos, ustedes nos reconocen. Pero ustedes no tienen autonomía. ¿Ya? Hablar de territorio no implica hablar en sentido de pertenencia. Es mío este pedazo de tierra. ¿Hasta dónde nos ha llevado la mentalidad del colonialismo? Incluso a sentirnos dueños de la tierra. Este pedazo es mío. Este es el tuyo. Y al final no es de nadie, porque cuando se le antoja al modelo de Estado-Nación o a los gobiernos neoliberales, quitan eso. Se despojan de eso. ¿Sí? Entonces, es una relación espiritual para nosotros. La plurinacionalidad, entonces, es un proceso integrador que busca restablecer el equilibrio. Ojo con eso. El equilibrio. En estos tiempos, tenemos que entender muy bien dos conceptos que también tienen sus contradicciones. Si lo que buscamos es equilibrio o armonía, porque armonía implica que yo no puedo hacer algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero vivir en armonía y quiero alimentarme, pues no debería exterminar un ser que también es parte de. Entonces creo yo que implica hablar también de equilibrio. La plurinacionalidad debe ser un mecanismo jurídico para la defensa de nuestros territorios ancestrales. Debe ser un mecanismo jurídico. Debe darle una autonomía a los pueblos. Y para hablar de autonomía, tenemos nosotros que entender que implica también que los pueblos puedan ejercer la aplicación de justicia. O sea, por eso es que hablar del territorio no es únicamente el espacio, sino también de autonomía de los pueblos. Y en el caso de Guatemala, la izquierda intentó resolver estos problemas históricos bajo la lógica de reforma agraria y no entender, en este caso, la forma de vida de los pueblos originarios. Y por ahí es donde hay una enorme diferencia en el planteamiento de los pueblos originarios o los diversos pueblos. Plantearse ya la ideología del buen vivir.
La ideología de izquierda, tanto como derecha, se centra en la explotación de la tierra. Únicamente producir para satisfacer necesidades humanas individuales. Mientras que el buen vivir empieza ya a reconocer los derechos de la madre tierra, de nuestra casa. En los últimos años hemos ido viendo cómo hablar de la tierra se convierte únicamente en mercancía. La Constitución Política de la República, ¿no?, la de 1985, la manera de acceder a la tierra es vía oferta y demanda. Y eso se consolidó con la firma de los acuerdos de paz, creando el Fondo de Tierras, en donde el Estado le decía, pues sí, les vamos a dar tierras a los campesinos. Y son las tierras menos productivas. Pero también ese campesino se va a endeudar. Ese es el mecanismo jurídico actual en Guatemala. Ahí está la finca del mango que recién estuvimos ahí, ¿vale?, endeudados hasta el cuello. Esa es la manera de hacer creer a el Estado, a los campesinos, a los pueblos, de que, pues sí, sí, estamos dando tierra, ya mero encima nos lo echas. Y resulta que son las tierras menos productivas, pero aún así, con esas tierras menos productivas, las comunidades han demostrado que ahí hay vida. Y si no, que me lo diga Anthony, si en Cristo no hay espacio de bosques. Si no, que me lo diga Wilber, si la comunidad no tiene bosques en San Vicente. Que me lo digan los demás hermanos y hermanas de otros territorios, los de Xalapán, los de Jutiapa, los de Valencia, si no cuidan los bosques. Aún así, con esas tierras menos productivas, los pueblos demuestran que son capaces de cuidar lo que nosotros consideramos nuestra casa. Y entonces, ¿cuál es el planteamiento del movimiento Codeca? Con una deuda histórica con los pueblos, se debe restituir los territorios del cual han sido despojados los pueblos. Se debe de restituir esas tierras a los pueblos. Número 2, estamos planteando siempre, pues sí, en el ordenamiento jurídico, la propiedad privada. No estamos diciendo se va a abolir la propiedad privada, porque ahí, por ahí empiezan a satanizar, ¿no?, las propuestas del movimiento. No, va a haber propiedad privada, pero también va a haber propiedad colectiva, y eso hay que escribirlo en una nueva constitución. Hoy tantos litigios, ¿no?, de los pueblos que han ido a la corte, y al final de cuentas, pues sí, y eso que son tierras de verdad, que no son tan productivas, hermano. Vuelvo a repetir, nuestros abuelos y abuelas han tenido una sabiduría bastante grande, que han podido cuidar ese espacio, ese territorio. La propiedad individual no debe pasar más de 5 caballerías. Esto lógicamente no va a ser ni retroactivo. De aquí para adelante, 5 caballerías como propiedad individual. ¿Eso le afecta a alguno de los que estamos aquí? Creo que no. Yo apenas vivo en una cuartecita. Eso no me afecta para nada. Y allí de tener el latifundio. Tengo 1 minuto y pues sí, vamos. El 60% de las tierras cultivables debe ser para alimentos con identidad de pueblos. No podemos seguir bajo la lógica del consumismo.
vamos a producir nuestros propios alimentos. Eso nos despoja. Nos han despojado. ¿Sí? Vamos a desprendernos de a poquito, y ya se está haciendo, de los químicos. Porque eso está matando a nuestra madre. Ya lo estamos haciendo. Ahí está Don Meme, ¿no? En las pilas, un gran hermano. Hemos ido conociendo su enorme labor en la recuperación de abonos orgánicos, de semillas nativas. Un enorme trabajo. Nos ha dado semillas también del maíz. Y las empresas o fincas que contaminen más de lo permitido, pues sí, van a estar susceptibles a expropiación. Es decir, debe haber también un mecanismo desde el Estado que vele para que no se contamine de manera desmedida nuestra madre tierra. Ya vamos y vamos a los ingenios. Todos están contaminando los ríos. Toda la melaza, el desecho a los ríos. Ahora mismo está Selvin López, allá también hay un problema con el ingenio Purimá. Y pues bueno, esa sería mi intervención. Muchas gracias. Nuestro compañero Edwin Sánchez nos habló de algo muy importante sobre romper categorías de inferioridad, no avergonzarnos de nuestro idioma y de nuestra identidad. También nos hablaba sobre los próceres, que fueron los que despojaron a nuestros abuelos del territorio. Asimismo, ellos realizaron fronteras y cercos, perdón. Y hay una descomposición, acumulación y acaparamiento de las tierras. También ellos empezaron a individualizar lo que ellos llaman la propiedad privada. Asimismo, ellos fueron los que hicieron que nosotros perdiéramos nuestra identidad y nos hacía una pregunta muy importante. ¿Queremos ser sociedad en articulación? También nos mencionaba el compañero. Recuperar, más que todo, nos hablaba también sobre la plurinacionalidad, perdón. Nos decía que era recuperar las prácticas ancestrales, nuestros militares espirituales. Asimismo, el Estado daba licencias para que pudieran entrar a otras tierras, ¿verdad? Al igual, ayer, si recuerdan, cuando tuvimos que hacer nuestro mural sobre nuestro territorio, el compañero nos mencionaba eso, de que estaban haciendo licencias falsas para poder entrar a otros territorios, el cual es un problema muy grande actualmente en nuestro país, y sobre todo nos hablaba de dejar el consumismo y nosotros sembrar nuestros propios alimentos. Ahora le vamos a dar el tiempo a nuestro compañero Mauro Osorio, nos va a hablar sobre los sentidos de territorio desde la vida urbana, así que les pido un aplauso, por favor. Buenos días, compañeras, compañeros. Es un gusto poder compartir, formando parte de ese triángulo tan importante que es comunicar, formar y organizar. Esa práctica es la que ahora mismo lo estamos teniendo acá y es importante, como se ha mencionado, esa comunicación intergeneracional tan importante. El trabajo que yo preparé para compartir con ustedes, lo traigo escrito, lo voy a leer. Para mí es importante crear memoria de estos eventos. Es cierto, está quedando un registro digital, traducción directa, otros registros de teléfono, pero también es importante aportar herramientas para su lectura posterior. Que se concluya así, debe ser sometido a una revisión crítica para reconocer las contradicciones, los errores y, por supuesto, los aciertos. Es decir, por ese motivo voy a leer este documento, compartirlos con ustedes y hacer de pronto la aclaración que tengo 62 años de vivir en la capital, de extracción proletaria. He sido habitante de barrios, se conocen las dinámicas desde siempre,
y probablemente desde ese conocimiento directo, vivencial, lo que vaya a presentar pueda tener un matiz pesimista, pero en ninguna forma. Es una manera de compartir con ustedes una visión particular de lo que son las dinámicas en la sociedad urbana y cómo adentro de esas dinámicas de esa sociedad urbana es posible, por supuesto, hacer que las aspiraciones de, por ejemplo, una primera etapa, que es el proceso de Asamblea Constituyente Popular Plurinacional, sea posible. Que el resultado de esto, con una constitución en donde nos sintamos representados, de origen a un Estado plurinacional y que desde allí se haga práctica de buen vivir, que sea precisamente para un área tan compleja, tan conflictuada como la ciudad, un elemento importante de sus aspiraciones más legítimas para los cambios estructurales que este país demanda. Entonces, voy a proceder a leer, voy a colgarme el teléfono porque necesito las dos manos, así que vamos a ver cómo funciona. ¿Seguro? He sido invitado a presentar el tema Sentidos de Territorio desde la vida urbana. El presente texto tiene como propósito reflexionar de forma general sobre el significado del concepto territorio en el imaginario y necesidades de la dinámica urbana de la capital de Guatemala. El texto es informativo, formativo y dirigido a los participantes de la Juventud Codeca en el encuentro Reconstruyendo nuestros territorios para el futuro. Empezamos. Territorio, un concepto de contrastes. Territorio es un concepto que puede tener varios significados según el uso que le dé una institución, cultura o movimiento social. En la cultura agraria, en las resistencias por el derecho al territorio de los movimientos maya campesinos, se tiene claro su significado. Un espacio geográfico en el que se practica en común una cultura determinada. Es decir, formas de pensar, sentir y hacer que, en el caso de los pueblos mayas, son una continuación milenaria de saberes y de relación con la tierra que nada tiene que ver con el contenido utilitario y rentista, afán de lucro por la vía del comercio de bienes naturales del sistema capitalista y su agresión ambiental extractivista de su modo neoliberal. Por el contrario, la cultura maya antineoliberal establece aún, bajo el contenido de propiedad, un alto sentido espiritual de la relación entre personas, naturaleza y recursos, desde el cual se hace práctica del sentido de armonía para el uso racional y comunitario de los recursos bajo el amparo y objetivo del beneficio colectivo. Esta herencia de buen vivir ha sobrevivido a adversidades de la agresión militar, política y cultural española de su avance colonialista, hasta nuestros días, pasando por los 30 años de conflicto armado en todas las atrocidades aún no juzgadas por la justicia en innumerables casos, de los cuales buena parte van quedando en la impunidad. De esa cuenta, Codeca tiene la suma trágica de más de 20 defensores de derechos asesinados en una época en que se supone debería existir una práctica de garantía de los llamados derechos humanos. Por eso mismo, cuando decimos resistencia, en verdad nos estamos refiriendo a más de 500 años de confrontación contra las injusticias y de represión y criminalización como única respuesta de los diferentes ejercicios de poder desde el Estado en contra de los pueblos. Por tanto, Codeca es la expresión actual y comprometida con luchas de gran significado en la historia de los pueblos. Y ustedes, la Juventud Codeca Plurinacional, son herederos y multiplicadores de esas luchas y de esa historia, lo cual no significa un privilegio. Por el contrario, una gran responsabilidad por cumplir en la figura revolucionaria de defensores de derechos de las personas y de la madre tierra. Y allí, la necesidad de su constante formación y práctica política. Como vemos, territorio es un concepto integral que contiene lucha histórica, sentido milenario, condición de derecho humano, incluido todos sus recursos, y sobre todo, la aspiración de administrar políticamente desde el advenimiento del Estado plurinacional.
Administrarlo desde ese subvalor de madre que está arraigado en el imaginario, aspiraciones y lucha de los pueblos mayas campesinos. Pero, ¿y la ciudad? La ciudad sin rostro, la ciudad con máscara. El sentido de territorio para los pueblos mayas campesinos creo nos ha quedado claro. En Mesoamérica, si alguna división había territorial, era precisamente por práctica cultural. Las diferencias eran idiomáticas y de señoríos, con particulares interpretaciones de lo espiritual en sus relaciones con la naturaleza, no exentas de conflictos y luchas de poder entre los pueblos. No había fronteras o departamentos que los identificaran como quetzaltecos o quetzaltecas, como quichelenses, huehuetecas o huehuetecos, etc. Pero estamos hablando de miles de años de historia y conformación social que de pequeños emplazamientos de función comercial y ritual llegaron a administrar enormes desplazamientos arquitectónicos, hoy usurpados por el Estado y administrados por instituciones de origen. Es decir, hay un rostro definido, un rostro que ha estado expuesto a iniciativas perversas de invisibilizar, el rostro de una identidad, la identidad maya, no como cultura de vitrina de consumo turístico, sino vital, como proceso de resistencia con un claro objetivo. La ciudad como tal no tiene ese rostro. Es un enclave urbano de apenas 200 años y una población con rostro indefinido que debe su apariencia y existencia a una mezcla de culturas y genes surgidas en la dinámica de intercambios étnicos durante la colonia. Un proceso de apenas 300 años para consolidar a los diferentes pueblos nómades. Esto quiere decir que el criollo, el mestizo y demás pueblos migrados a la capital conforman un territorio organizado bajo el sentido de propiedad inmueble y con características clasistas desde su fundación y de relaciones de subordinación, como condición primordial para la explotación. Esto significa que la organización urbanística está definida por las mejores propiedades al centro de la ciudad, Muchas gracias, amigas y amigos de Radio Frejer. De esta manera estamos realizando la transmisión del segundo panel titulado Construyendo nuestros territorios para el buen vivir desde la perspectiva de la juventud. Esta ha sido la transmisión de la Hora Constituyente, producido desde Codeca para Radio Frejer y otros canales, siempre en coordinación, en colaboración mutua con FEJER y otros espacios. Muchas gracias. Pueden descolgarse y hacer sus transmisiones correspondientes las radios FEJER y nosotros continuaremos en nuestro canal con la transmisión de este segundo panel que está abordando territorios desde la perspectiva de la juventud. La Hora Constituyente Plurinacional, un espacio que abordará para qué y por qué impulsar procesos constituyentes plurinacionales en las repúblicas de Abya Yala, contar que se busca consensuar e implementar. Hablarán para los pueblos desde los pueblos, las voces plurinacionales. La Hora Constituyente Plurinacional, una producción del Comité de Desarrollo Campesino, Codeca. Contribuido al consumo de manera industrial en empacados de toda clase. Serán los mercados populares los últimos bastiones de una compra directa de carnes, mariscos, verduras, cereales y granos incluidos en la canasta básica. Pero es un intercambio impersonal. Nunca conocerá a nadie al productor, a no ser por la relación racista de los Juanes y Marías de los mercados o centros de abastecimiento de los barrios. Por eso mismo, las relaciones entre humanos son utilitaristas. ¿Qué me das? ¿Qué te doy? Practicado en la forma de comercio y a veces alcanza una condición inescrupulosa por prácticas de acaparamiento y posterior alza de precios, como práctica sistémica. Es decir, nada que ver con lo fundamental del buen vivir. Por otra parte, las áreas urbanas para pobres carecen de una eficiente distribución de servicios básicos como el agua, la seguridad, la educación, transporte, entre otros. A pesar de ser una problemática común, no existe el aliento para organizarse y resistir
en demanda de la satisfacción de esos servicios básicos. La ciudad es un conglomerado mayoritario de personas que viven por su propio bien, presas en su mayoría de un individualismo alarmante. En un conglomerado social tan diverso, no cuaja la idea de territorio en el sentido que se le da de ser una práctica de cultura, pensar, sentir y hacer en común. Los pobres de los 4 pueblos que habitan la ciudad se dividen, etiquetan e identifican por zonas o nombres de colonias, administradas malamente por el gobierno municipal, pero con gran eficacia por el crimen organizado y la religión. La delincuencia actúa con la complicidad del Estado. Si alguna vez se menciona el concepto de territorio, es para delimitar áreas específicas de actuación de las maras y el crimen organizado, especialmente el narcotráfico. Es importante conocer así, a vuelo de pájaro, en su análisis especializado, cómo se organiza la ciudad, lo urbano, de cara a las aspiraciones de un proceso de asamblea constituyente, popular y plurinacional que tiende a la instauración del Estado plurinacional y a hacer práctica del buen vivir. A diferencia de los territorios fuera de la capital, en donde hay luchas que cohesionan a los y las integrantes de las comunidades y se desarrolla una conciencia de grupo organizado para la lucha. Por ejemplo, la tenencia de la tierra, el abuso en los cobros de energía eléctrica por parte de las nacionales, la agresión de los suelos como motivos que contaminan la ecología, el despojo de propiedades a las comunidades, desvíos de ríos con fines hidroeléctricos, etc. Son espacios de lucha que convocan a la unidad, al esfuerzo en común por la resistencia. La capital, sin duda, tiene su propio inventario de conflictos, pero desde las dinámicas expuestas, la población afectada está ausente, alienada y analfabeta de manera sistémica y funcional en su práctica política. Como reflexión final, entendemos entonces que la ciudad demanda de los integrantes de Codeca, y especialmente la juventud Codeca en la capital, un despliegue de imaginación para apuntar hacia estrategias que puedan incidir en la sensibilidad y conciencia de los pobladores, hoy enmascarados con identidades impuestas y dispersos en su práctica. El objetivo es ir tejiendo una red de socios y dirigentes, por decirlo de alguna manera, que en forma conjunta, organizada y metódica distribuyan un pensamiento crítico nacido de la formación, de la comunicación y de la organización comunitaria. Esto sin duda permitirá a futuro un reconocimiento de del otro, el y la de al lado, la y el del frente, en el barrio, en el transporte, la fábrica, el mercado, estadios, sindicato, universidad, etc. Es decir, para que el proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional, el Estado plurinacional y el buen vivir se conviertan en legítimas aspiraciones de transformación estructural del sistema en la ciudad. Un camino largo que ahora mismo avanza, se detiene, se recupera en pasos y ritmos propios de las contradicciones inherentes al ejercicio político grupal, desde las complejas y humanas individualidades que aspiran a caminar hacia un objetivo. El contexto está descrito. La estrategia de incidencia combativa en ese contexto está aún en un proceso que necesita claridades de estas diferencias de lo urbano respecto a las luchas consolidadas en otros territorios. Con su propio inventario, su propia resistencia, bajo el cobijo de la gran aspiración popular y plurinacional. Pero la fuerza y convicción integral de adultos y jóvenes en resistencia es el aliento fundamental de ese proceso. Salvador Allende, presidente del pueblo en el país de Chile, dejó una máxima muy importante que inspiró a muchos de nosotros cuando estábamos jóvenes y estábamos involucrados en un proceso diferente de lucha. Él dijo, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Es decir, toda esa fuerza, toda esa capacidad que hoy mismo se pone en práctica en sus territorios, debe sí capitalizarse bajo el concepto fundamental de la relación intergeneracional. Los que ya estamos viejos tenemos cosas que decir y aprender de la misma manera que ustedes. Por tanto, esa comunicación es importante para ir consolidando
justamente ese encuentro, ese enriquecimiento, ese un te digo y me decís, para que juntos podamos reflexionar sobre una realidad que indiscutiblemente está demandando nuestra participación en sus cambios estructurales. Muchas gracias. Muy bien, y así es como finalizamos nuestro panel del segundo día. Le voy a dar el tiempo a cada uno de ustedes. Si tienen algunas preguntas, acá a nuestros compañeros, ahorita tienen el tiempo. ¿Alguna crítica también nos mencionan acá? ¿Crítica o alguna pregunta? ¿O algo que nos quieran compartir también? ¿Ninguno? ¿Alguien? Él da algo que... Ahí está, compañero. Sí, buenos días a todos y todas. Es para Edwin la pregunta. Fíjate que me dejaste un poquito ahí en ascuas cuando dijiste que INJA no es tan fácil de entrar. Pero sí hay una ley que permite que si querés hacer uso de un sitio ancestral para hacer ceremonias, sí existe la ley para que se pueda hacer. Entonces, no sé cómo está funcionando eso ahí en INJA. Ya. Bueno, cuando hablo yo de incluso se intentaron, ¿no?, despojar de nuestra espiritualidad. Bajo este modelo de Estado-Nación, sí hay leyes, ¿no?, que incluso que reconocen a los pueblos. En el caso del Abasta Cali, que nosotros le llamamos el Nimja, y incluso hasta con ese concepto, ¿no? Como están todas las instituciones del Estado, ¿sí? Por más que haya una ley, por ejemplo, incluso de resistencia, ¿no? Luego te dicen, no, es que es un delito lo que estás cometiendo. Lo mismo pasa con el lugar sagrado para nosotros. Ellos denominan hasta sitio arqueológico. Ese tiene otra digamos, tiene otra explicación. Y allá, por ejemplo, si yo quiero ingresar, me van a cobrar. ¿Sí? A ese nivel está. O sea, si allá el maestro o maestra quiere llevar a los niños a conocer nuestro lugar sagrado, tiene que hacer solicitudes y toda una serie de burocracias, ¿no?, para poder ingresar. Entonces, en ese sentido, incluso el Nimja es utilizado para el turismo. Es decir, aquí está el pueblo Mayamá, aquí está su lugar sagrado, ¿sí? El que es bienvenido, ¿no?, es el de afuera, ¿sí? Mientras que el que vive, no es el turista. Incluso se utiliza eso. O sea, hay comercios alrededor, Maya Donch, por ejemplo, ¿sí?, alrededor del mismo. Y en ese sentido es que entonces hay una burocracia muy grande a la hora de querer ingresar, a ejercer nuestra espiritualidad. Y pues bueno, es eso. O sea, pueden haber leyes sencillamente de reconocimiento, pero que no necesariamente eso en la práctica te deja, ¿no?, de entrar tan fácilmente. Claro. ¿Alguna pregunta más? Tenía una pregunta. Tengo dos preguntas que hacer una Edwin y bueno, en general, y otra en general. La primera es de si es posible hacer la crítica al Estado-Nación
paralelamente a hacer un partido compitiendo con las elecciones dentro del Estado-Nación. Es decir, cómo romper desde adentro algo que se está negando. Esa es la primera pregunta que me hago yo. Que tiene que ver también con la pregunta que hacían de la ciudadanía, ¿verdad? Que los derechos humanos como creación de la humanidad, como invención humana, están paralelamente vinculados a la ciudadanía, a la proclamación de la ciudadanía universal de los derechos universales de todos. ¿Cómo mayugamos estas contradicciones? ¿No? Y bien decía Mario Caídas, este poema bellísimo, el hábito de explicarse las cosas acalambradas de contradicciones es la fuente de todas. Y de ahí la otra pregunta o cuestionamiento que me nace es, decía alguien que hay que recuperar, restablecer el equilibrio. O sea, pero a mí lo que me genera duda esa idea es los estudios que se tienen, por ejemplo, de Tikal. Hablan de que Tikal tuvo que ser abandonado precisamente por una mala gestión del recurso hídrico, por extractivismo, ¿verdad? El ritmo al que depredaron los bosques para tener los materiales con los cuales revestían las infraestructuras, los llevaron a un colapso, ¿verdad? Entonces, a lo que voy con esto es que la idea de lo maya como lo esencialmente equilibrado con la naturaleza, lo que nos dice la evidencia arqueológica es que no siempre o necesariamente se asegura, o sea, no necesariamente las comunidades mayas siempre vivieron en ese equilibrio. Entonces, la idea de restablecer el equilibrio nos hace pensar de que existió ese equilibrio. Y esa es la pregunta que yo tengo. ¿Será que siempre existió ese equilibrio? ¿O es algo que hay que fundar sabiendo de que nunca se va a llegar? No siempre vamos a estar yendo hacia ese equilibrio. Bueno, en los diversos encuentros que hemos tenido, yo creo que por ahí vamos incluso rompiendo esos cercos que nos han impuesto los hermanos y hermanas mapuches. Nos han planteado lo siguiente: es decir, hacer la lucha de los pueblos dentro del Estado y fuera del Estado. Es decir, ambas cosas las tienes que considerar, porque en el caso de Guatemala ya empezamos nosotros con el proceso del Estado plurinacional. Es decir, aunque no haya ahora una constitución u ordenamiento jurídico, nosotros ya estamos planteando el buen vivir como horizonte y empezamos entonces a hacer esa lucha interna con nosotros mismos, y está bien que lo diga, ¿no? De luchar con ese mismo yo, de dejar de consumir, ¿sí o no? Es decir, ya estamos nosotros en ese proceso del horizonte del buen vivir. Entonces, ¿cómo calamos si al final competimos, ¿no? Incluso en el ámbito electoral. También tenemos que saber utilizar las armas del enemigo, ¿no? Yo creo que muy sabiamente nuestros ancestros también lo hicieron en su momento. Que nuestros pueblos no han sido tampoco perfectos. O sea, cuando hablamos de equilibrio, pues sí no significa que nuestras abuelas y abuelas también no se equivocaron. ¿Sí? Sino plantearse eso como utopía. El buen vivir puede que tal vez nunca lo alcance, pero debe ser un motivo, ¿sí?, para querer alcanzar. Por eso lo llamamos horizonte. Y cuando hablamos de equilibrio y te refieres a Tikal, pues sí. Y empezamos a hablar en materia arquitectónica. No siempre la humanidad ha tenido también sus aciertos y sus desaciertos. Pero en la modernidad ya no solo estamos hablando de desaciertos, sino de que estamos acabando con nuestra casa. ¿Sí? Sino que estamos acabando con nuestra casa. O sea, ya no solo hablamos de desaciertos, ¿no? De que no funcionó esto. O sea, estamos hablando de que ya pensar de manera individual y
plantearse el desarrollo y que todos vamos a ser Dionisio Gutiérrez, por ejemplo, necesitaríamos ¿cuántos planetas? ¿Cuántos planetas tendríamos que explotar como la Tierra? Entonces ya no solo estamos hablando de desacierto, sino que estamos hablando de nuestra propia autodestrucción ya en este tiempo moderno. Entonces ahí es donde hay que pensar en el equilibrio. Por ejemplo, decíamos con los compañeros, bueno, entonces tenemos que deshacernos de los celulares. Pues yo creo que si lo vamos a plantear de esa manera, pues no creo que estemos dispuestos todos a ello también. Pero sí tenemos que ir pensando en el equilibrio siempre, como una manera de una vida, una cultura de vida, ¿no? Y no en el sentido de nuestra propia autodestrucción. Sí, gracias. Es que sí, hay una preocupación y no es primera vez que escucho este cuestionamiento. Es decir, cómo un movimiento social como Codeca cuestiona al Estado y al mismo tiempo crea un instrumento político de participación en las estructuras de ese Estado. Y eso tiene una explicación. Durante años hemos sido testigos del descaro, de la impunidad con que las instituciones del Estado actúan, con el silencio cómplice de sujetos políticos que se supone están llamados a ejercer resistencia y denuncia adentro de las instituciones del Estado. Como un ejercicio de comunicación, acompañé el trabajo legislativo de la diputada Vicenta Queolio y pude constatar lo importante que es que existan allí, en la cuna de la corrupción, en la cuna de la impunidad, sujetos políticos lo suficientemente sustentados en los intereses del pueblo o de los pueblos para denunciar, para cuestionar, para ser incómodos a lo que allí ya se asume como normal. Es decir, el tráfico de influencias, los trances de dinero, las influencias nocivas, la cooptación, la colaboración terrible en la cooptación del Estado. Si ese trabajo ahora, digamos, en solitario, como representante de un instrumento político, ha sido vital, imaginémonos entonces lo que podría ser tener una incidencia mayor con más integrantes en la bancada. A pesar de que el movimiento tiene claro que haber presentado la iniciativa de la ley de la recuperación de los bienes no era precisamente en ese contexto un proceso para que se cumpliera, sí era necesario poner sobre la mesa un tema tan importante y tan delicado que ha sido y ha generado tristemente el ejercicio más cobarde de represión contra los pueblos. Entonces, es importante, claro que sí, una doble vía de participación en la transformación estructural. Por un lado, tener incidencia en la cuna misma de los conflictos de este país, de un Estado cooptado por la oligarquía. Allí hay un espacio vital en donde es necesario ejercer una resistencia, tanto como la que se hace en los territorios. Y allí que sea entendible y, por supuesto, más que justificado, que un movimiento social antisistema, antiestado, precisamente coloque actores sociales, políticos importantes allí para que la comodidad a la que se han acostumbrado pues sea cuestionada. Nosotros tenemos a la vista, dentro del periodo de la compañera Vicenta, acciones importantísimas que han tenido, digamos, un efecto de sensibilidad en la población. Y podríamos hacer el inventario de estos actos. Pero lo importante acá es que precisamente desde ese ejercicio de disrupción, de incomodidad, la compañera es atacada en todos los sentidos, desde el racismo. A ella se le grita ladrona de luz, cállate india, pañal de los pueblos. Es decir, un ataque permanente cuando está haciendo uso de palabra en condición legal de igualdad de derechos respecto a los demás actores políticos. Entonces ahí ya nos podemos ver, ya nos podemos dar cuenta cómo se pone en evidencia
las contradicciones mismas que desde los entes del Estado se multiplican en la sociedad. Es decir, hay una postura clara del Estado en contra de toda reivindicación de los pueblos en resistencia y en lucha. Entonces sí, por supuesto que es importantísimo. No hay contradicción, por el contrario, hay una doble vía de incidencia en la lucha por transformar las estructuras de este sistema, de este país. Yo estaba de acuerdo con usted, solo quería provocar.